Bienvenidos a este análisis para The Monday Market. Vamos directo al grano, ¿no? A desmenuzar un poco lo que pasó en los mercados la semana pasada, esa del 15 al 20 de septiembre, y claro, ver qué nos espera esta semana. Fue, la verdad, una semana movida, con algunos récords por ahí. A ver, los índices principales mostraron bastante fuerza. Tuvimos al S&P 500 subiendo 1.31% para cerrar en 668.87, y el Nasdaq también, un 0.66% arriba hasta los 21.159.12. Pero ojo, la verdadera estrella fue el Russell 2000. Este índice, el de las empresas más chicas, se disparó un 2.78%. Alcanzó su primer máximo histórico desde noviembre de 2021. Sí, exacto. Y ese salto del Russell 2000, fíjate, es quizá la señal más interesante de la semana, porque sugiere que el capital podría estar, digamos, diversificándose un poco más allá de los gigantes tecnológicos de siempre, ¿no? Quizá es una apuesta a que los recortes de tasas pues van a beneficiar más a estas empresas pequeñas que a menudo dependen más del crédito. Aunque bueno, la gran pregunta sigue siendo, ¿es optimismo real en la economía o es más bien una reacción a las tasas de interés? Una sensibilidad, digamos. Claro, podría ser eso, ¿no? Más una expectativa sobre lo que hará la Fed que una señal de fortaleza fundamental en todos los sectores. Y mientras pasaba eso en el mundo cripto, bueno, movimientos más bien mixtos. Bitcoin apenas subió un 0.30%, pero Ethereum, por otro lado, cayó un 2.78%. Y el VIX, el famoso índice del miedo, bajísimo, en 15.45. ¿No te parece demasiada calma? ¿Quizá complacencia? Podría ser, sí. Podría interpretarse como cierta complacencia en el ambiente. Ahora, la decisión clave de la semana, sin duda, fue el recorte de 25 puntos base de la Fed. Con esto, la tasa objetivo queda ahora entre 4% y 4.25%. Pero lo más interesante, creo yo, fue cómo lo justificó Jerome Powell. Lo llamó un recorte de gestión de riesgos. Esto es importante porque sugiere que no están reaccionando a una crisis inminente, sino que es algo más bien preventivo, pero al mismo tiempo muy cauteloso, sin prometer una serie de recortes agresivos. De hecho, si ves el dot plot de la Fed... El gráfico de proyecciones de los miembros. Exacto, ese gráfico solo sugiere 2 recortes más este año y dejaron claro que el empleo sigue siendo su principal foco de atención. Y justo hablando de la economía, los datos que salieron presentaron un cuadro, pues, bastante mixto, ¿no? Casi contradictorio. Por un lado, las ventas minoristas de agosto sorprendieron. Subieron 0.6% cuando se esperaba solo un 0.2%. Y las peticiones de desempleo también, bastante bajas, 231,000. Pero por otro lado, la confianza del consumidor que mide la Universidad de Michigan cayó. Y lo preocupante es que refleja un temor creciente por el desempleo futuro, a niveles que históricamente han sido señal de recesión. ¿Cómo conciliamos eso? Gasto fuerte hoy, pero miedo al mañana. Esa es precisamente la tensión que vemos ahora mismo. Tienes un consumidor que sigue gastando, pero que al mismo tiempo empieza a sentir miedo por su trabajo futuro. Y a esto, hay que sumarle una preocupación que está ahí, latente. La deuda de margen, o sea, el dinero que se pide prestado para invertir en bolsa. Está en niveles récord. Y bueno, históricamente, un apalancamiento tan alto siempre ha sido una señal de advertencia. Podría acelerar las ventas si el mercado corrige, ¿sabes? Aunque el timing, pues, es imposible de predecir. Sí, ese es el tema con esas señales. Y en el frente corporativo también hubo noticias importantes. Oracle, por ejemplo, impresionó con sus resultados. Impulsados por la inteligencia artificial, sus obligaciones de rendimiento restantes, el RPO que le llaman, una métrica clave de ingresos futuros, se disparó un 359% anual. Llegó a $455 millones. FedEx también superó expectativas. E Intel subió bastante tras anunciar una alianza con NVIDIA. Parece que NVIDIA invertirá 5,000 millones en su capacidad de manufactura. Buenas noticias para ellos. Bueno, y ahora, mirando hacia adelante, esta semana del 22 al 27 de septiembre, ¿qué es lo que tenemos que tener en el radar? ¿Cuáles son los puntos clave? Pues mira, en el calendario macro hay varios datos importantes. Vamos a tener cifras de vivienda,
tanto ventas existentes como nuevas. También sale la confianza del consumidor del Conference Board, los pedidos de bienes duraderos y el viernes el dato crucial, el PCE de agosto. Ah, el índice de precios del gasto en consumo personal, el indicador de inflación favorito de la Fed. Ese va a ser clave para lo que decidan después, ¿cierto? Exactamente. Fundamental. Y además se acaba el periodo de silencio de la Fed. Así que vamos a escuchar a varios de sus miembros. Kashkari, Daly, Goolsbee. Sus comentarios podrían generar volatilidad si sus tonos difieren mucho de la cautela que mostró Powell. Hay que estar muy atentos a cualquier matiz sobre el ritmo de los recortes. Entendido. ¿Y qué nos dice el sentimiento de los inversores? La encuesta de la AAI muestra una división casi perfecta. 41.7% alcistas contra 42.4% bajistas. Parece haber bastante escepticismo, ¿no? ¿O es indecisión? ¿Será saludable eso? Y bueno, en lo geopolítico, tuvimos esa llamada entre Trump y Xi, que calificaron de productiva pero sin acuerdos concretos. Y siguen las tensiones Rusia-OTAN por un incidente en Estonia, aunque parece que los mercados lo ven como ruido de fondo, por ahora. Sí, parece que sí. Y desde el punto de vista técnico, aunque los índices están en máximos, sí hay algunas señales de posible agotamiento. Por ejemplo, el RSI del S&P 500, este indicador de sobrecompra o sobreventa, está por encima de 70. Eso a menudo sugiere una pausa o un pequeño retroceso, ¿no? Y para el Russell 2000 será vital que se mantenga por encima de ese nivel de ruptura, los 2.442 puntos, para confirmar que la subida es sólida. Y no hay que olvidar la estacionalidad. Septiembre, históricamente, suele ser un mes débil para las bolsas. Y, claro, seguir vigilando de cerca los rendimientos de los bonos a largo plazo. Ok, entonces, para resumir, tenemos una Fed que empieza a recortar tasas, pero con muchísima cautela. Una economía con señales mixtas. Gasto fuerte ahora, pero temor a futuro. Y mercados en máximos históricos, pero con una deuda de margen también en récord. La gran pregunta que nos queda flotando ¿es sostenible esta euforia? ¿O quizás están ignorando señales de advertencia importantes que están bajo la superficie? Esa es la cuestión central para las próximas semanas, sin duda. ¿Podrá la economía lograr ese famoso aterrizaje suave mientras las tasas van bajando poco a poco? ¿O, por el contrario, veremos un repunte de la inflación o un deterioro ya más serio del empleo que obligue a la Fed a cambiar de rumbo? Es un acto de equilibrio, la verdad, increíblemente delicado el que estamos viendo. Un panorama complejo, sin duda alguna. Bueno, con esto concluimos nuestro análisis para The Monday Market. Esperamos que esta exploración detallada les sea de utilidad para la semana que ahora comienza. Si este contenido les aportó valor, no olviden suscribirse y darle like. ¡Hasta la próxima!